A Rómulo Augustulo Seguido lo llaman el último emperador romano de Occidente. Era bien jovencito cuando llegó al trono. Los que estudian la historia creen que a lo mejor tenía solo unos 15 o 16 años. Su nombre era una coincidencia bien rara. Juntaba a Rómulo, el que dicen que fundó Roma, con Augusto, el primer emperador romano. Pero este Rómulo Augustulo no tenía poder de verdad. Era nomás un muchacho, una figura puesta ahí en un mundo que estaba cambiando bien rápido. El gran título de emperador significaba muy poquito para él, porque otros eran los que tomaban las decisiones importantes. Su reinado fue muy cortito, duró menos de un año. Este tiempecito demostró que no tenía poder. Era como una pieza de ajedrez, movida por manos más fuertes en un juego complicado para seguir en el poder. Para cuando Rómulo usó la ropa morada de emperador, el Imperio Romano de Occidente ya era solo una sombra de lo grande que fue. Sus tierras se habían hecho más chicas. Sus ejércitos ya no eran de fiar. La idea de un Occidente romano unido se estaba cayendo a pedazos día con día. Heredó un título, pero no un imperio como el de antes, con toda su grandeza. El poder que venía con su puesto ya casi no existía. La pudrición por dentro era un problema grande que afectó al Imperio Romano de Occidente por muchos años. La corrupción se había regado mucho entre los oficiales y los senadores. Mucha gente con poder se preocupaba más por ganar ellos mismos que por el bien del Estado. El dinero del imperio seguido se acababa. Las guerras civiles todo el tiempo y la vida de lujo de los ricos gastaban todos los recursos. La lealtad, que antes era bien importante en la sociedad romana y en el ejército, se volvió algo que se podía comprar y vender. Se podía comprar y vender, y cambiaba seguido. Esta corrupción tan metida hasta el fondo tuvo consecuencias muy feas para la gente común de Roma. Los servicios para la gente, que eran algo que distinguía a la civilización romana, empezaron a empeorar. Los caminos, los acueductos y los edificios públicos se descuidaron porque no había dinero ni atención. La fe de la gente en sus líderes y en la misma idea de Roma se fue perdiendo poquito a poquito. Esta debilidad por dentro era como una enfermedad. Hizo que el imperio estuviera cada vez más fácil de atacar, tanto por dentro como por fuera. Los cimientos se estaban pudriendo por dentro, haciendo que todo se pudiera caer. Las fronteras del Imperio Romano de Occidente estaban bajo muchísima presión. Varios grupos, que los romanos seguido llamaban bárbaros, estaban entrando a tierras romanas. Entre ellos estaban tribus germánicas como los godos, los vándalos y los francos. Algunos de estos grupos buscaban nuevas casas, a otros los empujaban otros pueblos que se movían más al este. A veces estos grupos atacaban los lugares donde vivían los romanos. Otras veces querían ser parte del imperio, hasta sirviendo en sus ejércitos. La relación era complicada, no siempre era nomás de pleito. La lealtad dentro del mismo ejército romano se había vuelto un problema serio. Los soldados seguido eran más leales a sus generales que al emperador que estaba lejos en Rávena. Estos generales poderosos seguido usaban sus ejércitos para pelear entre ellos por el control. Estas peleas internas debilitaron más al Estado y su capacidad para defender sus fronteras. Además, cómo estaba formado el ejército había cambiado mucho. Cada vez más estaba formado por gente que no era romana, muchos de ellos de las mismas tribus germánicas que el imperio trataba de mantener afuera. Su lealtad no era de fiar. El Imperio Romano se había dividido oficialmente mucho antes. El emperador Diocleciano, a finales del siglo III, se dio cuenta de que el imperio era demasiado grande para que lo manejara un solo hombre. Creó un sistema para gobernar entre varios, que al final llevó a una división más permanente en la parte de Occidente y la parte de Oriente. Cada parte tenía su propio emperador y su propia forma de gobernar. Al principio, esta división era para gobernar mejor, pero con el tiempo, las dos partes se hicieron cada vez más diferentes. Empezaron a tener cosas más importantes diferentes y problemas diferentes. Las capitales de las dos partes mostraban la suerte diferente que tenían. Rávena se convirtió en la capital de Occidente en el siglo V. La escogieron porque era fácil de defender, rodeada de pantanos. Pero era una ciudad más bien chica y de provincia. Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, era otra cosa. Era una ciudad grandota y llena de vida, un centro importante de comercio, cultura y poder imperial. El Oriente en general tenía más dinero y era más estable que el Occidente.
Tenía más recursos y fronteras más fáciles de defender, lo que le permitió sobrevivir por otros 1000 años. La historia de Rómulo Augustulo no se puede separar de la de su papá, Orestes. Orestes era un ciudadano romano, un político y un jefe militar. Tuvo una carrera importante. Hasta sirvió un tiempo como secretario y diplomático para Atila el Huno. Esta experiencia seguro le dio buenas ideas sobre la política de los romanos y de los bárbaros. Orestes era un hombre con mucha ambición. Vio el desorden y la debilidad en el Imperio Romano de Occidente como una oportunidad. Quería tomar el control para él, o por lo menos para su familia. Orestes usó su puesto y su influencia en el ejército romano para lograr lo que quería. Él era el jefe del ejército romano en Galia. En el 475 d.C., marchó con sus tropas a Italia y avanzó sobre Rávena, la capital del imperio. El emperador romano de Occidente que gobernaba en ese momento era Julio Nepote. Como la fuerza militar de Orestes era más grande, Nepote decidió huir. Escapó cruzando el mar Adriático hasta Dalmacia. Orestes ahora controlaba Rávena e Italia. Pero, quizás porque no tenía rango de senador o por otras razones políticas, no reclamó el título de emperador para él. En lugar de hacerse emperador, Orestes decidió poner a su propio hijo en el trono. El 31 de octubre del 475 d.C., el joven Rómulo fue proclamado emperador. Le dieron el gran nombre de Rómulo Augusto. Pero era tan joven y tan poco importante que pronto le pusieron el apodo de Augustulo, que significa pequeño Augusto o Augusto menor. Este apodo seguido se usaba como con burla. Rómulo era nomás un muchacho. Era un títere que venía bien. Su papá, Orestes, tenía todo el poder de verdad y tomaba todas las decisiones importantes. El reinado de Rómulo Augustulo, por eso, no fue de verdad suyo. No sacó ninguna ley importante. No dirigió ejércitos. No tomó ninguna decisión política o administrativa importante. Su imagen sí apareció en algunas monedas, como se acostumbraba con los emperadores, pero esto era nomás por cumplir. Para el joven Rómulo, la vida en el palacio imperial en Rávena seguro siguió bajo la guía y el control estricto de su papá. Las verdaderas luchas por el poder y el gobierno del imperio que se achicaba los manejaba Orestes, mientras Rómulo seguía siendo una figura simbólica, pero sin poder. La caída de Orestes y su hijo Rómulo llegó bien rápido. Orestes dependía de tropas de mercenarios bárbaros, conocidos como federados, para mantener su poder. Estos soldados, más que nada de tribus como los érulos, escitas y turcilingios, eran dirigidos por un jefe con carisma llamado Odoacro. Orestes les había hecho una promesa bien importante a estos soldados: les daría tierras en Italia para que se establecieran. Pero, ya en el poder, Orestes no cumplió esta promesa. Este fue un error de cálculo que le costó caro. No midió bien la decisión y la desesperación de estas tropas. Los soldados bárbaros, enojados, se sintieron traicionados. Habían peleado por Orestes y ahora él les negaba su recompensa. En agosto del 476 d.C., dejaron de ser leales a Orestes y proclamaron a Odoacro como su rey. Odoacro, un líder militar con mucha habilidad, rápido guió a sus fuerzas contra Orestes. Orestes se retiró a la ciudad fortificada de Pavía, esperando aguantar un sitio o conseguir apoyo. Pero las tropas de Odoacro lo persiguieron sin descanso. Sitiaron Pavía, capturaron la ciudad y tomaron prisionero a Orestes. A Orestes lo ejecutaron poquito después, el 28 de agosto del 476 d.C. Con Orestes muerto, el camino a Rávena estaba libre para Odoacro. Marchó sobre la capital de Occidente. Rómulo Augustulo, ahora un niño emperador sin la protección de su papá ni ejército que mandar, estaba en una situación imposible. No se resistió para nada. No hubo una gran batalla por la ciudad, ni una última defensa heroica de legiones romanas leales. El 4 de septiembre del 476 d.C., Odoacro quitó del trono a Rómulo Augustulo. El fin del gobierno romano en Occidente no llegó con un gran ruido, sino con un traspaso de poder callado, casi sin emoción. Fue un momento triste. Odoacro tomó una decisión importante. Decidió no proclamarse emperador él mismo. Tampoco escogió a otro romano títere para ponerlo en el trono. En lugar de eso, obligó al Senado romano a enviar las insignias imperiales de Occidente.
los símbolos del poder imperial como la diadema y la túnica morada, al emperador Zenón en Constantinopla. El mensaje era claro: Occidente ya no necesitaba su propio emperador. Un emperador, Zenón en el Oriente, era suficiente para todo el mundo romano. ¿Qué quedaba? Odoacro entonces gobernó Italia como rey, en teoría bajo la autoridad de Zenón. Este acto se ve tradicionalmente como el fin simbólico del Imperio Romano de Occidente. A Rómulo Augusto lo mismo le perdonaron la vida. Odoacro le dio una pensión y lo mandó a vivir a una villa en Campania, donde desapareció en el olvido.